Bueno, en esta oportunidad voy a explicarles más o menos cómo se hace el desglose de la UPC para contratar el primer nivel de atención basado en las rutas integrales y en la atención de demanda espontánea, o sea, la que yo tengo que llamar y la que me llega normalmente por los servicios de consulta externa. Lo primero que tengo que saber es la UPC. ¿Cuánto es la UPC de este año? Vamos a mirar la del 2026. Este año se le asignó al régimen contributivo 1.658.912 pesos. Pero eso es toda la UPC. Recordemos que un 10% en el régimen contributivo debe ser para administrar el sistema a través de las aseguradoras, de las EPS. Entonces ya no me queda 1.600.000, sino 1.600.000 menos el 10%, que sería 1.493.021 para cubrir los gastos de la persona en todos los niveles de atención. Eh, Hace unos días el ministro de Salud dijo que le podía pagar el 40% de la UPC y efectivamente pues aquí hicimos la tarea de cómo llegar a ese 40% con todo, inclusive atención hospitalaria del primer nivel y todo. Pero vamos a ver cómo lo desglosamos. Entonces, lo primero pues es la demanda por rutas integrales, que, o sea, me tienen que dar la población, yo tengo que saber cuántos niños de primera infancia, de adolescencia, de joven, de adultez, de vejez y de atención materno perinatal debo hacer según la población que me entreguen. En el siguiente video les voy a explicar cómo se hace ese cálculo para ir llevando los registros y el porcentaje de metas de cumplimiento, porque con base en eso pues me van a hacer una serie de observaciones si no cumplo o me van a hacer glosas. Entonces miremos, para ruta de primera infancia le pusimos un costo de 3%, para ruta de niños de 0.6, de adolescentes 0.6, de joven 1.8, ya empiezan a aumentar un poquito más la población en esa edad, del 2% para adultez, de la vejez el 2% y el 3% para la ruta materno-perinatal. ¿Por qué? Porque se va a requerir, como todos conocemos la 3280, una serie de hitos, tiene que cumplir unos procedimientos, ecografías, seguimientos por médico ginecólogo, etcétera, etcétera, y el parto y la atención en parto. Pues tenemos que la ruta materno-perinatal es hasta parto y puerperio. Entonces, ese es como un desglose del costo de esa UPC. Aquí me da el valor el año y aquí me da el valor mes. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que por rutas integrales ya va el 13% del costo de UPC. Siguiente, enfermedades de interés en salud pública. Entonces, dentro de las enfermedades de interés en salud pública, tenemos el 5% y pues todo esto es negociable, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tuberculosis, si hay pacientes con tuberculosis, lepra, eh, todas las que trae la resolución de enfermedades de interés en salud pública. Y entonces a ese le asignamos un valor del 5% de la UPC. ¿Qué puede pasar? Que la EPS me diga, no, tengo más, tengo 3 casos de tuberculosis nomás, o tengo 3 casos de lepra, o tengo... Entonces ahí empieza uno a jugar con el porcentaje. Entonces, bueno, pues, subo, bajo, subo, bajo. La idea es, de acuerdo a la base de datos que tenga la población de la aseguradora. Entonces ahí me da un total de 5, ya voy en 18%. Ahora miremos la demanda espontánea, porque es que el error ha sido siempre que los hospitales, generalmente de primer nivel, que facturan por evento la demanda espontánea cuando está capitada. Entonces les hacen glosas y glosas y nunca han entendido cómo es este sistema. Entonces, sí, es el paciente que nos llega a pedir una consulta, que
Si ese paciente llega inmediatamente, pues hay que hacerle la consulta y debería llevarse a ruta integral. Entonces le ponemos 2%. Si entregamos medicamentos, el 3%, óigase bien, medicamentos que salgan de la consulta de nuestra institución. Y acá quiero hacer como un paréntesis. ¿Qué es lo que ha pasado cuando un proveedor o un gestor farmacéutico entrega? Que pues estamos viendo el descontrol que hay, porque una cosa es quien formula y otra cosa es quien expide expende el medicamento. Entonces no hay control, no hay control ahí. Entonces el médico formula, no le interesa la IPS cuánto formula, si formula 50, 30 medicamentos a un paciente, 20, 15, qué sé yo, le sube el lapicero a lo que quiera sin ningún control de una guía de práctica clínica que diga son dos medicamentos, son tres medicamentos, son un medicamentos. Este medicamento es pertinente según la guía. Mejor dicho, todo lo que se habla de autonomía médica no existe. Entonces, sí podría ser un mecanismo yo habilitar el servicio de farmacia y poner un operador en mi IPS y hacer yo un contrato de riesgo con ese operador y pedir la cápita de ese valor. Y entonces ahí sí voy a autorregular y sí voy a hacer conciliación medicamentosa. Entonces ya voy a poner a los médicos a que me formulen, no contenerlos, sino a que me formulen lo que está en las guías de práctica clínica. No, es que si yo tengo los médicos, los controlo, entonces les digo no formule tanto. No, esa no es la práctica, eso no es lo correcto. Lo correcto es decirle al médico, usted tiene que adherirse a una guía de práctica clínica, doctor. Entonces, si él va a formular medicamentos que no están dentro de la guía, si simplemente por la presión que tenemos de la industria farmacéutica que formule esto, que formule aquello, porque me dan un lapicero, porque me dan una agenda, no, o porque me lleven a un congreso, no, esa no es la idea. La idea es que el médico tenga una autonomía basada en la evidencia científica y que esté descrita en la guía de práctica clínica que adoptó o que hizo la IPS. Bueno, será como el paréntesis, pero entonces yo puedo decir sí o puedo decir no, no entrego medicamentos, que vuelvo y lo repito, en Colombia sería lo ideal que yo habilite, ponga el operador farmacéutico y expenda los medicamentos. Y si ya sé que tengo enfermedades de interés en salud pública como la diabetes, la hipertensión, todo eso, pues son medicamentos que bajo la guía de práctica clínica deben ser muy ajustados. Entonces, casi que podría decir que uno los podría entregar a domicilio. O sea, si yo le voy a dar al paciente telmisartán y amlodipino para la hipertensión, según la guía Hertz de la OMS, pues hombre, ¿para qué pongo a hacer cola a un abuelo? Más bien yo como IPS ya sé que debo suministrarle cada mes eso y tengo que llevarlo a un control mensual para que el medicamento se lo esté aplicando y mirar cómo está funcionando. En imágenes diagnósticas, pues si yo tengo las imágenes diagnósticas, generalmente son las ionizantes, todos huesos planos y eso, y no ionizantes como la ecografía y la mamografía. Entonces eso, laboratorio clínico de primer nivel, pues entonces ahí le pongo el porcentaje. Y las urgencias médicas y odontológicas si tengo el servicio de medicina de urgencias y de odontológicas. Ahí ya va el 18, en esa demanda espontánea del 18. Entonces tenemos 18 y 18, 36, ahí vamos en 36 de la UPC. Y si tenemos atención hospitalaria de primer nivel, si tenemos camas hospitalarias para atención de primer nivel, 2% y 2%, para que, como dice el ministro, tener un 40%. Entonces aquí empezamos a jugar. Si yo no tengo medicamentos esenciales no los voy a entregar porque, bueno, la EPS decidió que el farmacéutico dictó TS, usted, listo, cero. Entonces, miremos imágenes diagnósticas, si las hago, laboratorio clínico, no tengo urgencias tampoco, entonces, cero. Y así sucesivamente, si yo con este me da 33%
de la UPC para el primer nivel. Eso es un costeo de primer nivel. Entonces ahora miremos a ver cuánta población tengo yo capitada. Si a mí me dan 25.000 usuarios por esa capitación, pues al año recibiré por el valor de la cápita de ese costo 20.000 millones, mensualmente recibiría 1.700 millones de pesos, 1.741.000. Aquí puedo hacer el costeo, si no, que yo tengo, me van a dar una cápita de 50.000, entonces pues obviamente se me multiplica esto, se me aumenta más esto, eh, y me da pues el valor doble de lo que antes me daba. Si no, que es que me van a dar 70.000 usuarios, entonces listo, aquí pongo los 70.000 usuarios y me da 70.000 y me da el valor que aparece ahí en las casillas. Entonces así puedo yo maniobrar una contratación y no es 100 facturas, 20 facturas, como no lo han entendido muchos hospitales de primer nivel, que deben costear todo, todo. No, lo que pasa es que yo cómo voy a saber cuántos pacientes me ingresan a urgencias. La idea es que el paciente que llegue por demanda espontánea, sea del servicio de urgencia, sea de consulta externa, debe ser inducido una vez a una ruta integral. Eso es un mecanismo de captación. Pero si no tengo esos servicios, pues entonces el valor es cero. Y así, entonces ya paso, es recomendable. Yo siempre insisto en que hay que tener la base de datos de la población, como le voy a explicar ahorita para hacer el seguimiento a los indicadores de la 3280. Este que usted lo puede negociar, usted puede decir más, menos, etcétera. Entonces ahí les dejo como para que tengan una idea de cómo se hace el contrato y no sigamos en ese desfaz que glosas y glosas, porque es que eh, facturo por evento cuando está capitado. Entonces recuerden que si usted factura por evento lo que está capitado es una facturación que se vuelve glosa porque está facturando doble vez. Está facturando a través de la cápita que usted ya capitó la demanda espontánea y está facturando por evento. Acuérdense que la doble facturación es un delito. Entonces, de paso, pues se va a volver glosa. Entonces son glosas que elevan y elevan esa cartera falsa en el sistema, que es lo que hoy en día tenemos en un conflicto que no hemos podido superar. Bueno, les habló Jorge Miranda, muchas gracias por su atención.